ha dejado de ser novedad ya. La noticia de que nos encontramos frente a una inflación mundial y sin precedentes históricos en décadas. Y cuando tú escuchas la palabra inflación, seguro te viene a la mente un aumento de precios generalizado. Pero, ¿realmente entiendes qué es la inflación? ¿Y entiendes qué la provoca? Pues bien, el día de hoy te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Así que comencemos. La inflación, efectivamente consiste en un aumento generalizado de los precios, pero técnicamente hablando no cualquier aumento de precios se debe a la inflación. Los productos y servicios pueden aumentar de precio, entre otras cosas, por ejemplo, debido a una escasez. Si por alguna razón, por ejemplo, el petróleo en el mundo empezara a escasear hasta casi agotarse por completo, veríamos un incremento brutal en los precios del mismo. Sin embargo, sería un aumento de precio debido a su escasez relativa a su demanda, no debido a la inflación. Igualmente, un aumento en la demanda, sin el correspondiente aumento en la producción, también aumentaría los precios. La inflación es algo distinto y poco intuitivo, y es debido a que los ciudadanos comunes no la entendemos, que los gobiernos se aprovechan de nuestra ingenuidad para provocar inflación. Así es. La inflación es un fenómeno provocado, que consiste en un aumento en la masa monetaria. No te voy a explicar a detalle en qué consiste la masa monetaria. Sin embargo, de forma simplificada, la inflación se produce cuando el gobierno imprime dinero. Y cuando digo imprime dinero, me refiero a que literalmente lo imprime. Recuerda que el gobierno es el único que puede imprimir dinero, al menos legalmente. Y por lo general, los gobiernos lo hacen. Unos más que otros, por supuesto, y esto explica por qué hay países con inflaciones mayores que otros. ¿Pero qué lleva a los gobiernos a imprimir dinero? Pues lo mismo que te llevaría a ti a hacerlo. Cuando un gobierno tiene deudas o desea financiar algún proyecto, y lo que recauda de impuestos no le alcanza, entonces no tiene alternativa más que imprimir dinero. El problema es que conforme este nuevo dinero vaya ingresando a la sociedad, el país en su conjunto va a tener más dinero. Ojo con esto. Va a tener más dinero, pero no por eso va a ser más rico. ¿Entiendes ahora qué papel jugó la pandemia en todo esto? ¿Entiendes por qué las ayudas económicas que los gobiernos dieron a las empresas y a sus ciudadanos para rescatarlos de un cierre económico que ellos mismos impusieron están relacionadas con la inflación actual? He visto las recientes noticias y me agradó el hecho de que la gran mayoría de opiniones se refería a la inflación como algo poco deseable. Y lo he visto con agrado, debido a que en el pasado no todos opinaban lo mismo. Sí, por extraño que parezca, había muchos economistas en el pasado, e incluso hubo un momento en que llegó a ser mayoría, los que veían a la inflación como algo beneficioso para la economía. A esto se debieron las grandes inflaciones que hubo en América Latina en los años 80 del siglo pasado, ya que los gobiernos, sin pensarlo dos veces, usaron como excusa las teorías económicas, que proponían la inflación como algo bueno, y empezaron a imprimir dinero de forma frecuente y sistemática. No te voy a decir cuál fue el resultado de este experimento, mejor pregúntale a alguien que haya vivido en esa época. En el presente, sigue habiendo inflación. Es decir, los gobiernos siguen imprimiendo dinero. La diferencia es que ahora ya no tienen una excusa válida. Si aún no has visto el video sobre los beneficios de la guerra, te invito a que lo veas. Allí se expone cómo la guerra y la destrucción aparentemente generan beneficios, especialmente puestos de trabajo. No te pierdas la segunda parte de ese video, porque también vendría siendo la segunda parte de este video que estás viendo. En él se explicará por qué ni la guerra, ni la destrucción, ni la inflación generan bienestar o beneficio alguno, sino más bien, todo lo contrario.
Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Por favor, suscríbete. De esa forma te enterarás fácilmente cuando se suban nuevos videos y además estarás ayudando al canal a que crezca. Y si te gustó, danos like.